La Fundación Argentina de Nanotecnología invierte en proyectos hasta 80.000 pesos sin necesidad de devolución. Invitamos a emprendedores a presentar sus proyectos. Más información en www.fan.org.ar. Vamos a hablar de nanotecnología y como siempre lo hacemos con el doctor Calo Soler Ilia. Calo, reacciones en vivo y en directo titulaste esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo soy químico. Sí. Y para mí, las reacciones, para todo químico, las reacciones son la materia de nuestro estudio. Queremos saber cómo reaccionan las moléculas para formar productos. Nos enseñan cuando estudiamos que las reacciones son moléculas que A más B se convierten en C. Sí. Glucosa más oxígeno, dióxido de carbono y agua. ¿Y está mal eso? Está fantástico. Bien. Lo que nos intriga siempre a los químicos y la materia de nuestro estudio, a lo que dedicamos nuestra vida, es a decir cuáles son los caminos por los cuales esos reactivos se convierten en productos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa y cómo pasa? O sea, una reacción química es una danza en la cual los átomos se acercan, se alejan y se combinan. Es como cuando uno va a bailar, está bailando con una chica y en un casamiento, por ejemplo, está bailando y termina... Y de pronto pasa otro. Y de pronto está la suegra del primo y se pudrió todo. Entonces, lo interesante de esto es cuáles son los caminos que llevan a romper y formar enlaces. Esto se conocía cómo hacer indirectamente en la química desde hace unos 30, 40 años por lo que se denomina técnicas de espectroscopía. ¿Sí? Se pueden ver aproximadamente las reacciones, se puede medir indirectamente de qué manera reaccionan unas moléculas con otras, qué enlaces se cortan, qué enlaces se forman y a qué velocidad. Pero lo que los químicos queremos ver es, cuando se rompe el átomo, ¿qué es lo que está pasando? Y hay una serie de técnicas modernas, en particular las nuevas microscopías de altísima resolución, las microscopías de efecto túnel y las microscopías de fuerzas, que han logrado justamente hacer películas ahora en las cuales podemos ver reacciones, por ahora reacciones simples, como las que ocurren, por ejemplo, en un auto, en el catalizador de un auto. Alguna vez hemos nombrado que hay nanopartículas dentro de ese catalizador. Esas nanopartículas se ven como pequeños arreglos de átomos metálicos. Ahí arriba los estamos viendo, ¿ves? Los átomos metálicos de una superficie. Y sobre eso, algunas moléculas como el óxido de nitrógeno, que vemos aquí, que es un contaminante, se posan y eventualmente se rompen. Este óxido de nitrógeno, se quema con este oxígeno que viene aquí y se vuelven a formar oxígeno y nitrógeno que son inocuos. Es una reacción típica que ocurre en el caño de escape de un auto. Ahora bien, se han desarrollado técnicas especiales para poder ver en directo estas reacciones. Cómo se absorbe una molécula, cómo una de estas moléculas de agua o de óxido de nitrógeno se pega a estos átomos. Se puede ver ahora con un microscopio individualmente esa molécula. Individualmente se puede ver cómo esa molécula se mueve, repta por la superficie, cómo se engancha específicamente en alguna posición y cómo eventualmente viene otra molécula, interactúa con ella y se van otras moléculas. Pero sería casi como televisar ese acoplamiento o esa subdivisión. Exacto. Y lo interesante es que la química es una ciencia como de promedios, digamos. O sea, las reacciones ocurren en promedio, a velocidades promedio. Esto, lo maravilloso que tiene es que estas nuevas tecnologías, que tienen mucho que ver con la nanoescala, son documentos instantáneos. Es como si en tiempo real. En tiempo real. Y vos promediando las velocidades de todo esto, obtenés la visión promedio que obtiene el químico. Pero viéndolo instantáneamente es maravilloso porque directamente ves cómo esto ocurre y empezás a realimentar tus modelos, ¿no es cierto? Se llama Calo Soler Ilia y habla en este programa en Científicos Industria Argentina de algo que es fascinante, que es la nanotecnología. Nosotros seguimos con el programa. Para terminar, quiero plantear un problema que tiene que ver con algo curioso. Si yo le preguntara a usted, por ejemplo, si uno empieza a sumar números indefinidamente, supongamos si yo dijera voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, o sea, si yo voy sumando indefinidamente y no paro nunca, ¿siempre tiendo a infinito? ¿Siempre supero cualquier barrera? Uno podría decir, mire, de entrada, no, porque yo podría hacer así. Primero que podría empezar a sumar siempre 0. O podría decir, sumo 1 más 0 más 0 más 0 más 0, o sea, siempre agrego 0. Y uno dice, sí, que vivo, así está bien. Pero supongamos que uno puedo poner 1 menos 1, 1 menos 1,
más 1, menos 1, más 1, menos 1. O sea, en este caso hay algunos números negativos, voy sumando, voy restando. Obviamente esto entonces no va a superar cualquier barrera, no se va a acercar a infinito. Entonces la pregunta que quiero hacer es la siguiente, pero si yo tomo algunos números donde todo, es decir, todos los números que van a aparecer son positivos. Positivos quiere decir que son mayores que 0, no permito el 0 y tampoco permito números negativos. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más 1 16avo, más 1 32avo, más 1 64avo, es decir, cada vez voy sumando, como ustedes se dan cuenta, esto es 1 más 1 medio, esto es 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, este numerito que está acá es la mitad de este que está acá es la mitad de este acá que está acá es la mitad, o sea, cada vez voy sumando la mitad del anterior. Pregunta, ¿dónde está la cámara acá? ¿Este numerito también supera cualquier barrera que uno ponga? En algunos casos tiende a infinito, en otros casos no. En este caso seguro que no. Y la pregunta es, ¿y a dónde se acerca? Si es que se acerca algo. Dentro de una semana aquí en Científicos Industria Argentina, este programa que hacemos hace 11 años en forma consecutiva en la televisión pública, en Canal 7. Chau, gracias.